levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Encontramos en esta parábola y la narración de Jesucristo, que era un experto en narrar historias, ¿verdad? En esta parábola del hijo pródigo, que es una de las grandes historias, se presenta al hijo pródigo y los recaudadores de impuestos y los pecadores en la multitud se acercaron para escuchar lo que diría. Pero también había escribas y fariseos santurrones en la audiencia, que lo criticaron por relacionarse con pecadores. Los dos grupos necesitaban una lección de la gracia y la misericordia de Dios, y eso es lo que recibieron por medio de esta parábola. Esta parábola describe cómo un hijo le pide a su padre su parte de la herencia, se va de la casa y lo malgasta todo, pero el más maravilloso personaje en esta historia es el Padre perdonador. Jesucristo enseña que nadie ha pecado de tal manera que le es imposible regresar a Dios arrepentido para ser perdonado. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Este joven tenía todo lo que necesitaba en su hogar, pero aún así deseaba más. Quería disfrutar aquello que nunca había tenido, pues creía que sentiría satisfacción al consentir sus antojos. Fue engañado y creyó que le faltaba algo, lo cual solo podía hallar lejos de la casa de su padre. Escogió alejarse de las restricciones de su hogar con tal de poder disfrutar la vida que se había imaginado. Se llevó su fortuna y se alejó de su familia para irse a una región lejana. Con suficiente dinero a su alcance, pudo disfrutar de los deleites mundanos, probó el pecado y creyó que esa era la realización de sus sueños. El pecado solo satisface por un corto tiempo. Aquello que creyó que le daría placer le hizo sentir vacío. Aunque puede que el pecado produzca satisfacción al comienzo, su paga siempre resulta en muerte, como lo encontramos en Romanos 6:23. Un estilo de vida pecaminoso destruye la felicidad, la paz y la seguridad. Después de gastar todo su dinero, vino una hambruna y el hijo pródigo tuvo que alimentar cerdos en una pocilga mientras pasaba hambre. Comenzó a recordar todo lo que tenía en su hogar y lo comparó con la necesidad en la que vivía. Las expectativas que tenía de una gran vida habían terminado, pues ya no le quedaba nada. Por la gracia de Dios reconoció su condición y con arrepentimiento y humildad comenzó su retorno hacia su padre. Su corazón fue herido, ¿no? El padre del hijo pródigo fue herido verdaderamente. El papá estaba destrozado por los deseos que su hijo tenía de recibir su herencia antes de tiempo y abandonar su hogar. Como en el caso de cualquier otro padre que está lejos de su hijo, este también se preocupaba. No sabía si su hijo tomaba buenas decisiones o si padecía necesidad. Como los padres de nuestros días, esperaba que sus hijos rebeldes regresen. Este padre añoraba ver a su hijo y este hijo nunca estuvo lejos de los pensamientos de su padre, ¿verdad? El padre observaba el camino para ver si su hijo volvía
O sea, él estaba ansioso, siempre confiando, teniendo la esperanza de volver a ver a su hijo. Sin importar lo que hubiera sucedido en la vida de su hijo, nada haría que su padre lo rechazara. Deseaba verlo tan pronto como fuera posible. Llegó el día en que el padre vio a su hijo en el camino cuando este aún estaba lejos. Sintió compasión y corrió hacia él. En vez de recibirlo con reproches, lo abrazó y lo besó varias veces, a pesar de lo sucio que estaba. Este joven apenas pudo confesar su pecado y decirle que era indigno de ser llamado su hijo. Antes de que su padre llamara a sus siervos para que le dieran mejor vestido, un anillo y calzado para sus pies, los pies de su hijo, luego les ordenó que mataran el becerro más gordo para celebrar el regreso de su hijo. En esta historia, Jesucristo usa como ejemplo a un padre terrenal para representar la disposición de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, para representar a este Padre que está en la parábola. El Padre Celestial perdona a los que se acercan a Él en humildad y arrepentimiento, sin importar lo mucho que se ha alejado en el pasado. Y con esto pues le muestra a los escribas y a los fariseos la actitud de Dios hacia los pecadores arrepentidos. Y a los publicanos y pecadores les hizo ver que el Padre estaba dispuesto a perdonarlos si confesaban su desobediencia y regresaban a Él. Mis amados, todos podemos vernos reflejados en los personajes de esta parábola, ya sea en el hijo rebelde que está lejos de Dios o en el padre que lo perdona y lo recibe de vuelta a su hogar, o en el hermano resentido, quien no creía que el hijo pródigo debía ser bienvenido. Ahora bien, alejarse del Señor y vivir en pecado nunca es el camino para encontrar la felicidad. Al igual que el hijo pródigo, con el tiempo nos desilusionaremos, pero nuestro Padre Celestial nos perdona cuando regresamos a Él y nos apartamos del pecado. Nos da la oportunidad de comenzar de nuevo y una gran celebración ocurre en el cielo. La única esperanza que tenemos radica en la gracia, el amor y el perdón de Dios Todopoderoso. Como está determinado que el ser humano muera y luego sea juzgado, no debemos posponer la decisión de confiar en Cristo como nuestro Salvador. Hebreos 9:27. Él murió en la cruz para pagar la pena que todos merecemos por nuestro pecado. Por medio de la fe en Cristo y su sacrificio por nosotros, podemos ser salvos. Por la muerte de Cristo y nuestra fe en Él, podemos recibir perdón. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como lo encontramos en 1 Juan 1:9. El Señor no nos acepta por nuestras buenas obras, sino por la muerte de Cristo en la cruz, la cual saldó nuestra deuda con Dios. Todos los que confían en Él son hechos hijos de Dios. Se nos da vida eterna y el Señor restaura nuestra dignidad, actitudes y pensamientos. No solo nos regocijamos nosotros, sino también nuestros familiares y amigos que esperaban que nos acercáramos al Padre. Pero la celebración más grande es la que ocurre en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Regresar al Señor es el comienzo de una relación personal con Él. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar. Él siempre quiere que volvamos a Él. Aunque pequemos y seamos disciplinados, nunca perderemos nuestra salvación. ¿Ha habido algún tiempo en su vida, mi amigo, mi amiga,
en el que has vivido arrepentida y humillada ante Dios para confesar tu desobediencia y pedirle perdón? Mira, si este es tu caso, como ha sido el caso de esta parábola en el hijo pródigo, tu vida te diré que puede ser restaurada. Si aún no lo has hecho, puedes hacerlo ahora. Detente en este momento y pídele perdón a Dios. Dile: Señor, yo estoy arrepentida porque me he apartado de tus caminos, buscando hacer mi voluntad, caminar en mi fuerza. Pero en esta mañana, yo en esta hora quiero arrepentirme, quiero que me perdones y que volvamos nuevamente, Señor. Que puedas tú borrar esas rebeliones, que la sangre de Cristo sea limpiándome y volver a tus brazos, Señor. Porque entiendo, Señor, que sin ti no quiero nada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú, mi amiga, mi amigo, haces esta oración reconciliándote con el Señor Todopoderoso, déjame decirte que Dios está atento a tu oración y está extendiendo los brazos hacia ti para darte ese amor que tú tanto necesitas. No dudes en pedir perdón, no dudes en empezar mañana o más tarde, puede ser demasiado tarde. Ven ahora a Cristo y reconcíliate con el Señor. Él tiene grandes cosas, tiene propósitos en tu vida y no permitas que pase un minuto más sin ponerte a cuentas con tu Padre Celestial. Ese Padre perdonador, restaurador, en Cristo Jesús. Mis amados, tengan todos un día muy bendecido. Con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana, Dios mediante. Mis saludos para Beatriz Madureira, ella es de Brasil, tiene un canal muy bonito que pueden visitar. A nuestro hermano José Luis Silva Gómez, a nuestra hermanita querida Josefa Vargas. Ella dice unas cosas muy bonitas, unos corazoncitos, gracias Josefa. Y al hermano del ministerio, el Buen Samaritano, que tiene un ministerio muy precioso, pueden visitar su canal. Él hace aire libre y predica la palabra, ¿no? Hace evangelismo en las calles de México. Saludos para este varón y les animo a que visiten su canal y le dejen su saludo. María Luz Hernández, hermanita, ella es de Colombia. Nina Vega, y a los hermanos del grupo de oración también un saludo y agradecimiento. A Elena Costa, a Betty, a Julie, a Anita, a Sara y a todos los que siempre están viendo los videos y los comparten. Que Dios les bendiga grandemente, que tengan un bendecido día ustedes, sus hogares, sus familiares, sus seres queridos. Con esta servidora será hasta mañana. Bendiciones. Tiene grandes cosas, tiene propósitos en tu vida y no permitas que pase un minuto más sin ponerte a cuentas con tu Padre Celestial. Ese Padre perdonador, restaurador, en Cristo Jesús. Mis amados, tengan todos un día muy bendecido. Con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana, Dios mediante.